Hola a todos, Laila Tov, bienvenidos de nuevo al canal. Espero que todos estén pendientes de lo que el Ruach Elohim tiene que decirnos respecto a lo que viene para nosotros. El mundo está convulsionado. Hoy más que nunca necesitamos escuchar a Ruach Elohim. En esta ocasión le damos la bienvenida a Yeshua, Baruch Haba, Beshem Adonai, Yeshua HaMashiach. Vamos a continuar con nuestra lectura. Usted lo tiene ahí. Jesús, el profeta de Galilea. El objetivo de estas lecturas es ir repasando estos temas del Jesús histórico para que podamos tener más herramientas para estudiar el judaísmo de Jesús. Bueno, estamos leyendo las fuentes y nos toca leer un subtítulo de aquí de Schlosser que pone como los evangelios. Si en justicia los evangelios son considerados como las fuentes principales de toda investigación sobre Jesús, no son, por desgracia, tan felices de utilizar por el historiador como a primera vista pudiera parecer. Hay que explicar por qué, pero cedemos la palabra a un historiador. Un evangelio no es una colección de atestados, de informes sobre acontecimientos, más o menos exactos o tendenciosos, transmitidos, ¿sí? Vamos a ver, aquí, ahí estamos, transmitidos con mayor o menor fidelidad. El autor no se propuso ofrecer un determinado día una documentación a la historiografía, sino otra cosa. Quería, en la perspectiva existencial del tema eclesiástico, transmitir a sus lectores el conocimiento de Cristo necesario para la salvación. Para elaborar esta imagen de Jesús pudo haberse dejado llevar a toda una manipulación de sus fuentes que quizás nos desconcierta, entre paréntesis, por su indiferencia, por ejemplo, la cronología, pero que sería ingenuo calificar de falsificación o de mentira. Más ingenuo todavía sería imaginar que es posible descomponer este testimonio y, separando de la cizaña el buen trigo, aislar un núcleo puro de hechos auténticos. Los evangelios no son un testimonio directo sobre la vida de Cristo, sino un documento primario de valor incalculable sobre la comunidad cristiana primitiva. No alcanzamos a Jesús más que a través de la imagen que sus discípulos se hicieron de él. Por cierto, recientemente salió la noticia que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado visto bueno a una ley que al parecer quiere nombrar antisemita al Nuevo Testamento. Es un tremendo disparate, pero está sucediendo. Y en primera instancia llegaría eso, hablando de los evangelios, llegaría a una orden para toda la educación en Estados Unidos, donde sería pues prácticamente ya no se podrían utilizar todo el Nuevo Testamento para algún tema de la educación. Imagínense ustedes por dónde va el mundo. No cabe duda que puede ser una excusa para aniquilar el mensaje de Yeshua. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, a ver si finalmente ellos se enmiendan o bueno, simplemente eso va. Ante la simple lectura ingenua de estos textos, como decíamos, ya en el capítulo anterior, uno se queda impresionado en concreto por la diferencia existente entre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es decir, los sinópticos, por una parte y el de Juan por otra. Esta diferencia afecta a la trama narrativa general
y a las indicaciones geográficas y cronológicas que lo constituyen. Y que, señalémoslo enseguida, no se debe olvidar. La diferencia afecta además y sobre todo a las formas literarias, a la terminología y a los temas de la enseñanza de Jesús. El cuarto evangelio contiene en verdad palabras de Jesús análogas a las de los sinópticos, pero en conjunto se revela profundamente original. En efecto, no utiliza parábolas y a diferencia de los sinópticos que tienden a yuxtaponer frases cortas, propone la enseñanza de Jesús bajo la forma de grandes discursos. En lo que se refiere a los temas, la diferencia más palpable es la ausencia casi total en Juan del tema del reino de Dios, es decir, el Malhut, el Malhut Hashamaim o el Malhut Ha-Elohim, el que se presenta, sin embargo, como central en los sinópticos. Y si se mira al contrario, se aprecia que algunos de los temas dominantes de Juan, como la luz, las tinieblas, la vida eterna, el mandamiento nuevo, el mundo, el testimonio, etcétera, están ausentes o son raros en los sinópticos y sin embargo reaparecen en las epístolas juánicas. De manera general, todos los actores, Juan Bautista, Jesús, el evangelista que narra o que comenta, hablan el mismo lenguaje y utilizan las mismas categorías. Estas pocas indicaciones explican por qué el historiador se ve situado ante una opción y por qué sus preferencias han de ir más bien por los sinópticos cuando intenta restituir la enseñanza de Jesús. En una palabra, si el historiador lleva a cabo, ante todo, pero como prolongación de la tradición sinóptica. De hecho, en la investigación histórica sobre Jesús y sobre todo en la restitución de su enseñanza, el Evangelio de Juan desempeña de ordinario una función menor. Y eso mismo ocurrirá en esta obra. El lector atento, sobre todo si practica su lectura ayudándose de una sinopsis, constatará el parentesco de los 3 evangelios sinópticos en la organización de los materiales y en el tenor de los textos. Para dar cuenta de ello es imposible prescindir de una explicación en términos de dependencia literaria y en la medida en que tiene que preocuparse de la antigüedad y de la independencia de las fuentes disponibles, el historiador no se desentenderá de esta cuestión. Según la hipótesis que creo mejor funda a Mateo y Lucas, dependen de 2 fuentes. De ahí el nombre de la teoría de las 2 fuentes que se le da a esta hipótesis, una de las cuales es fácil de identificar, Marcos. Fíjese, Mateo y Lucas, eso lo he estado enseñando en la serie de Q, por cierto, está invitado a escuchar las grabaciones de Q, ya hay por lo menos unas 16 horas de grabación sobre el documento o Evangelio Q. Y aquí están explicando que una de las fuentes es Marcos. La otra debe ser reconstruida a partir de otros materiales, esencialmente las palabras de Jesús, que Mateo y Lucas tienen en común, pero que faltan en Marcos. Esta segunda fuente, designada con la sigla Q, entre paréntesis, primera letra de la palabra alemana Quell, que significa fuente, cierra paréntesis, tiene en la actualidad un papel muy considerable en la investigación histórica sobre Jesús. Los 2 grandes sinópticos, Mateo y Lucas, se caracterizan además por los numerosos materiales propios de cada uno. En una primera aproximación se hablará de la fuente particular de cada uno, pero esta apreciación resulta más convincente para Lucas, cuyos materiales propios tienen una gran homogeneidad que para Mateo, debido al carácter más bien heterogéneo de los materiales propios de este último. Muchos prefieren hablar más vagamente de su y hasta sus tradiciones particulares. Mire, si usted es la primera vez que escucha sobre el documento Q, aquí en el canal, por supuesto ya llevo muchos años leyendo y estudiando el documento Q, estamos enseñando una serie específica sobre el documento Q, el Evangelio de Tomás y los otros evangelios, para hacerle a usted una introducción de esa fuente que por alguna razón, que no sabemos, misteriosamente desapareció, pero esa es la otra fuente de los evangelios de Mateo y Lucas. Los eruditos han hecho una reconstrucción de cómo pudo haber sido la fuente original Q para los Mateo y Lucas, y eso es precisamente lo que estamos estudiando, así que tiene un valor incalculable el Evangelio o documento Q, así que los invito a que se unan al estudio. Por cierto,
Qué alegría ver a muchos jóvenes interesados en el canal. Barjú, tú joven, que estás escogiendo el estudio y la búsqueda del Mashiach, porque seguramente eso va a cambiar toda tu vida. Así que Barjú eres. Continuando, un análisis más hondo muestra que las dos fuentes literarias más antiguas son a su vez la conclusión de un proceso tradicional complejo, sin duda muy ampliamente, pero no exclusivamente oral, a lo largo del cual se fueron recogiendo, ordenando, agrupando, manejando y redactando los diversos materiales. Conviene subrayar juntamente dos puntos por afectar notablemente al trabajo del historiador: el marco narrativo y la libertad de los agentes de la tradición. Entonces ahora subtitula el marco narrativo, ¿verdad? Vamos muy bien. El marco narrativo está constituido por las noticias que sitúan en el tiempo y en el espacio los diversos acontecimientos o palabras referidas a propósito del héroe. Pues bien, las noticias de este tipo, que por otro lado no siempre están presentes en nuestros evangelios, se muestran generalmente vagas y aproximativas. Entonces, después de esto, por aquellos días, en la montaña, están poniendo ejemplos, de camino. Además, y este segundo rasgo es decisivo, la vinculación entre las indicaciones escénicas y lo que en ellas se refiere, parece muchas veces que ha sido construido más tarde. Sobre la base de observaciones de este género, la Escuela de las Formas, en alemán, Formenschaifte, sacó la conclusión de que este marco narrativo es secundario, fabricado de antemano. Es decir, todas esas palabras son fabricadas de antemano, artificiales, no es histórico. ¿Okay? Cuando usted lee después de esto, por aquellos días, ese tipo de conexiones que forman un marco de la narrativa. Esta tesis es sin duda un poco exagerada, ya que a veces se nombran lugares concretos, por ejemplo, Cafarnaúm o Betsaida, y a veces un texto encierra rasgos que reflejan la situación histórica conocida por otras fuentes y que permiten situarlo por cierta precisión. ¿Hay, por tanto, que renunciar a ella? Preguntan. En reacción contra la tesis del marco secundario, se ha creído recientemente que se podía apelar al esquema general que presenta el camino de Jesús como dictado por su obediencia al Padre y desembocando en su muerte vivida en el amor, un esquema que es común a los evangelios canónicos y que se encuentra también en los escritos del Nuevo Testamento. Este esquema coincide con el querigma, es decir, el querigma, la predicación, es decir, con el mensaje por el que los primeros misioneros cristianos llaman a sus oyentes a creer en Jesús el Cristo, y no es seguro que se pueda anclar tan directamente en la historia. Pero sobre todo se presenta como demasiado general para tener algún valor operativo. En lo esencial, desde que el término marco narrativo se toma en el sentido un poco preciso de organización geográfica y temporal, no hay razones serias para abandonar la tesis clásica que considera este marco como secundario y ampliamente artificial. De aquí se sigue algo evidente. Si las indicaciones de este tipo son insuficientes y poco fiables, no le es posible al historiador escribir una biografía de Jesús ni trazar una evolución en ella, un itinerario psicológico del personaje. ¿Se pueden al menos distinguir dos fases principales en el ministerio de Jesús según las indicaciones de los narradores evangélicos? Mire, vamos a repetir la pregunta. ¿Se pueden al menos distinguir dos fases principales en el ministerio de Jesús según las indicaciones de los narradores evangélicos? La trama de Marcos y su polarización Galilea-Jerusalén nos invita a ello. La confesión de Pedro y el primer anuncio de la pasión, situados más o menos a mitad del Evangelio, es decir, Marcos 8:27, constituyen sin duda un giro narrativo, tras el cual Jesús se centra en sus discípulos y arrostra la perspectiva de la muerte. La cuestión es saber si esta construcción literaria responde más o menos a la realidad de los hechos, a pesar de la impresión contraria que nos deja el Evangelio de Juan. Así lo creen algunos exégetas, que evocan esta realidad hablando desde el siglo XIX, de la primavera Galilea para el periodo inicial y de la crisis Galilea para la causa que provocó el giro palpable, por no hablar de ruptura, Marcos 8:27.
Pero de este modelo, que por otro lado parece menos esquemático, en marcos de lo que se deja pensar una presentación sumaria, difícilmente puede transportarse a la historia. Decididamente es imposible escribir una vida de Jesús. Mire qué interesante. Vamos a ver cómo vamos de tiempo para terminar este capítulo. Perfecto. Luego el inciso B, la libertad de los agentes de la tradición se constata objetivamente mediante el análisis de los textos, así como por otro lado, y esto no conviene olvidarlo, su fidelidad fundamental. Esta última no les permite desdoblar literalmente un milagro por razones teológicas o por motivos de composición, ni adaptar alguna de otra palabra a las nuevas circunstancias, ni siquiera poner en los labios de Jesús algunas sentencias que difícilmente pudo haber pronunciado. Esta curiosa libertad se comprende mejor si se pone en relación con la actitud espiritual que debía ser la de los agentes de la tradición. Probablemente ellos no tenían una actitud de archiveros, sino que actuaban como creyentes. Ese Jesús cuyos dichos y hechos referían era para ellos un viviente, ya que Dios lo había rehabilitado, resucitándolo de entre los muertos y elevándolo a su diestra. En una palabra, no distinguían cómo lo hacemos nosotros y cómo tenemos que hacerlo de la mejor manera posible si nos proponemos realizar un trabajo histórico entre los hechos y su interpretación creyente entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Quizás ahí, usted que se está introduciendo en esto, de eso se trata este tipo de estudio. Cómo fue Yeshua históricamente y cómo diferenciarlo del Mashiach que escribieron después los profetas que le siguieron después de su partida. Pero volvamos a nuestra constatación. A la luz de los pocos ejemplos citados, hemos de admitir que la tradición de los hechos de las palabras de Jesús es un fenómeno complejo. Los datos han sido objeto de relecturas a lo largo de su transmisión. Se les reagrupa según criterios ciertos procedimientos formales fácilmente reconocibles y sucede algunas veces que el nuevo contexto de una palabra arrastra un cambio de sentido. En ocasiones los agentes de la tradición van más lejos, ya que no vacilan en reformular, en retocar y hasta en crear nuevos datos. Mire qué interesante el comentario. En la hora actual, la tendencia dominante entre los especialistas parece que es la de sostener una postura intermedia. 2 puntos. Según la opinión general de los exégetas, el trabajo de los agentes de la tradición no ha sido ni la simple reproducción al pie de la letra de lo que sabían de memoria, ni la libre creación. Parece justificado entonces hablar de fidelidad creadora. Esto no impide que se imponga la necesidad de distinguir entre los materiales que parecen seguros y sólidos desde un punto de vista histórico, auténticos, para reconocer la terminología clásica, sobre lo que volveremos al final del próximo capítulo, y los materiales que merecen mucho menos confianza o no auténticos. Para superar lo mejor posible la subjetividad del investigador, se han ido definiendo poco a poco ciertos criterios que conviene examinar algo más de cerca. Mire, terminamos el capítulo 2, sí, estoy contento. Una reflexión rápida. Mire, los estudiosos del Mashiach tenemos que ser sofisticados para el estudio, tenemos que ser ortodoxos en los conceptos y ser amantes de la verdad para realmente revelar al Mashiach que anduvo caminando con sus palabras originales, ¿verdad? Recuerde que si nosotros no llegamos a sus palabras originales, entonces prácticamente pues cualquier sesgo o variación cambiarían el sentido de su mensaje. Así que le envío un abrazo, shalom hasta donde esté y nos seguimos viendo en el canal. Un abrazo.